Un saludo cordial a todos los alumnos y las alumnas del segundo curso de la carrera de Historia. En nuestra materia Paraguay colonial, hoy estamos explorando la historia de la Iglesia Católica y los jesuitas en la provincia del Paraguay. El día de hoy, en la clase número 4, vamos a concluir la unidad número 3 de nuestro programa de estudios. Los jesuitas y su paso por la provincia del Paraguay. Tuvieron detractores y defensores en la historiografía rioplatense. Esto significa de que ellos tuvieron defensores y opositores en la historiografía rioplatense. Roque González de Santa Cruz nació en Asunción en el año 1576, ordenado sacerdote a sus 22 años en 1598 por Hernando de Trejo, obispo de Tucumán. En 1609 ingresa a la Compañía de Jesús. Recordamos de que Hernando de Trejo era hermano de Hernando Arias de Saavedra, gobernador del Paraguay en aquellos tiempos. Roque González de Santa Cruz pertenece a la segunda generación de los mancebos de la tierra, es decir, la segunda generación de niños nacidos en la provincia del Paraguay. En la orden religiosa ideó el método de catequización y ordenó el régimen religioso de las reducciones en concordancia con las reglas de la compañía. Significa de que Roque González no solamente trabajó en la evangelización, sino también trabajó en la organización social y laboral de estas reducciones. El representante más ilustre de esta compañía fue el padre Roque González de Santa Cruz, el primer mártir de la Iglesia Católica, muerto el 15 de noviembre de 1628 junto a los padres Alonso Rodríguez y Juan del Castillo. Esta muerte ocurrió en la iglesia del Campanario de Caaró. Caaró era una nueva reducción organizada por los jesuitas. Estos homicidios fueron mandados por el hechicero guaraní Ñezú y lo ejecutó el indio Caarupé. Fue el que asesinó a estos sacerdotes. Roque González fue beatificado en el año 1934 y canonizado en el año 1988 con la venida del Papa Juan Pablo II al Paraguay. A su muerte, la Iglesia Católica le rinde homenaje realizando rebato de campanas en todas las iglesias de la provincia del Paraguay. También debemos conocer la tendencia política de los jesuitas españoles. Ellos no solamente fueron estudiados desde el aspecto de la catequización, sino también desde el aspecto político. Gobernaban las reducciones a los aborígenes como un estado teocrático. Esto significa de que toda la actividad económica, organizacional de estas reducciones estaban centrados en Dios. La Biblia era la constitución y el reglamento que regía la vida de estos pueblos. A eso se refiere un estado teocrático. En el mayor apogeo jesuítico trabajaban 475 sacerdotes, no todos viviendo en las reducciones, manteniendo obedientes a más de 150.000 indios trabajando a sus servicios. Esta cantidad de 150.000 indios difiere en otros libros, ya que los jesuitas solamente registraban en su censo a los hombres en edad de trabajar. Ellos no registraban a las mujeres ni a los niños. Entonces, muchos autores señalan de que fueron más de 300.000 los indios viviendo en estas reducciones, en el mayor apogeo de estas reducciones. Los religiosos modificaron muchas concepciones en la vida de los indígenas. El valor del trabajo fue un aspecto prioritario trabajado por estos religiosos. A diferencia de otras ciudades, no hubo ni una sola rebelión en las reducciones jesuíticas. Es decir, había una obediencia, una organización que fue tal de que en más de 160 años no hubo ninguna rebelión, cosa que era natural en otros pueblos, en otras ciudades.
con los indígenas. Los jesuitas negaron siempre que la comunización fuera el signo característico de las reducciones guaraníes. ¿Qué significaba la comunización? Significaba de que todo era común y de que la vida, el trabajo, de que la finalidad era comunitario dentro de estas reducciones. Entonces, esta comunización que hoy día podríamos llamarle de un comunismo, haciendo un paralelismo nada más. De hecho que en aquella época aún no se conocía nada del comunismo, pero para contextualizar nada más, la comunización sería tipo un estado comunista hoy día. Los jesuitas negaron esta comunización, entonces era una mala propaganda para ellos si es que se llegaba a comprobar esta comunización. Los primeros tiempos los jesuitas se sometieron a la autoridad del patronato provincial civil, es decir, a los obispos y a los gobernadores. Al transcurrir poco tiempo solo dependían de su congregación, que a su vez rendía cuentas directamente al Papa. A poco tiempo de organizar las reducciones se independizaron de cualquier poder de la provincia, es decir, fueron independientes económicamente, políticamente y religiosamente de cualquier poder extraño a su congregación. Con pasos agigantados iban estos religiosos expandiendo su poderío político, económico y religioso en todas las provincias prácticamente de las colonias en América. También es importante conocer de que los indígenas fueron sometidos a un régimen de esclavitud organizados al estilo religioso. Es decir, este régimen de esclavitud difería del régimen de esclavitud de los indígenas, de los africanos. Los religiosos se presentaron como libertadores del alma del aborigen, con la contrapartida del sometimiento absoluto del cuerpo a la orden religiosa, es decir, ellos prometían a los indígenas liberar sus almas y los indígenas debían entregarse de cuerpo completo a la orden religiosa. Los guaraníes no eran dueños de esas tierras en el sentido formal, es decir, ellos eran inquilinos nada más, trabajaban la tierra, residían en esos lugares, pero no eran dueños. Se obligó a los guaraníes a abandonar la mayor parte de su cultura, modificaron todos los estilos de vida que tenían en los bosques. La mayor parte de sus trabajos no eran remunerados, es decir, los aborígenes trabajaban en la mayor parte de su vida para los religiosos y la congregación. No existía, como en otras partes de la provincia, la pena de muerte en estas reducciones. El castigo por las faltas eran los azotes en la plaza, al cabo de las cuales el indio debía besar la mano del sacerdote azotador. Veían en el azote cosa natural. Desde la niñez, por más que les doliera, fue concebido como una muestra de cariño de parte de los sacerdotes hacia los indígenas. De hecho que esto ocurrió como consecuencia de la prédica de los sacerdotes jesuitas a los indígenas, de que ellos recibían el azote, pero ese azote era para la corrección, era por el aprecio, por el amor que los sacerdotes le tenían a los indígenas. Esa era la versión de los religiosos. Un rescripto real prohibía el ingreso de personas de cualquier condición social a las reducciones sin la expresa autorización de los jesuitas. Esto significaba de que no se podía salir ni entrar a las reducciones sin la autorización de los jesuitas. Eran herméticos en sus comunidades. Los indios trabajaban en la colecta de la hierba mate en los bosques, trabajaban en la ganadería, fueron grandes ganaderos. Estas órdenes religiosas tenían más de 200.000 cabezas de ganado en aquella época. También los indígenas trabajaron en manualidades y en construcciones. El indio guaraní en las misiones se consideraba regida por la ley divina, es decir, el Estado teocrático se caracterizaba por esto.
La mayor parte de las ganancias económicas se remesaba a Europa para las obras de la misión en combatir el anticatolicismo. En Europa estaba fuertemente expandido el anticatolicismo, promovido por los filósofos del enciclopedismo. Entonces, los jesuitas financiaron el combate al anticatolicismo con la mano de obra de los indígenas en América. También existían rivalidades como consecuencia de todas estas manifestaciones. Existían rivalidades de las provincias aquí en el Río de la Plata o en Sudamérica. Estas rivalidades entre las reducciones y las provincias se manifestó en el aspecto económico, religioso y político. La sociedad civil de las reducciones, o sea, de las demás provincias, observaba con temor la expansión del poder jesuita que amenazaba sus organizaciones política y social con estilos de vida de libertad, trabajos sin remuneraciones. Las demás provincias que no eran jesuitas, ellos temían de que los jesuitas expandieran todo su poder, su influencia y sometiera a las restantes comunidades al estilo de trabajo sin remuneración, al estilo de libertad que ellos, los jesuitas, organizaban. Entonces esa era una amenaza para ellos. Entonces empezaron a oponerse, a hacer campaña en contra de estos religiosos. La disputa fue marcada entre el estilo el reino de Dios sobre la tierra, pregonada por los jesuitas, versus la República de la Libertad, pregonada por los realistas y por los civiles de las demás provincias. Según los jesuitas, los guaraníes eran felices en las reducciones. Para la primera mitad del siglo XVIII, en la primera mitad del siglo XVIII, ya había muchos opositores a estos jesuitas en la provincia y en Europa también se desataba una feroz campaña contra ellos, que finalmente desembocó en la expulsión de estos religiosos de América y de Europa. En Europa existía una tenaz oposición a los jesuitas de parte de los enciclopedistas, que eran filósofos, y los miembros de las cortes, de todas las cortes de Europa. En Europa se desencadenó una guerra propagandística. Estos religiosos jesuitas presentaban como un estado perfecto las misiones en la provincia del Paraguay. El primer opositor desde la Iglesia Católica en Paraguay fue Fray Bernardino de Cárdenas en 1649. Este obispo fue electo gobernador y decretó la expulsión de los jesuitas de Asunción, que posteriormente desencadenó en una guerra civil y los jesuitas recuperaron sus colegios y su iglesia en la capital hoy día del Paraguay, que es Asunción. Un motivo interno de la expulsión fue la guerra guaranítica ocurrida como consecuencia de la negación de los habitantes de las reducciones en obedecer el tratado entre Portugal y España en 1750. Este tratado, el Tratado de Permuta, donde España entregaba tierras ocupadas por 7 pueblos de reducciones jesuitas que debían pasar a la corona portuguesa. Se cree que los jesuitas instigaron a los indígenas a sublevarse en contra de este tratado y se desató la guerra guaranítica. Entonces, cada vez que ocurría este tipo de hechos, más oposición tenían los jesuitas en América y en Europa. Las diferentes congregaciones católicas competían con los jesuitas en el grado de influencia que conquistaban y temían un eventual desplazamiento. Ningún obispo tenía control sobre estos jesuitas. Ellos se independizaron prácticamente de la iglesia, de la jerarquía de la iglesia católica aquí en América. Por las leyes de India se establecía el patronato real que autorizaba a un gobernador a designar sacerdotes en sus provincias. Tal cosa no ocurrió con los jesuitas. Los jesuitas eran presentados por sus detractores como conspiradores contra el rey y la intención de formar un reino nuevo.
Carlos III, rey de España en aquella época, el 27 de febrero de 1767 los expulsa de España y de toda América. La expulsión jesuita tuvo consecuencias sociales y demográficas para América. Las consecuencias demográficas fueron las nuevas colonizaciones, los nuevos pueblos que se fundaron al norte y noroeste del Paraguay, y las consecuencias sociales fueron que estas tierras de los jesuitas fueron entregados a los terratenientes, a los primeros terratenientes que se constituyeron en esta región. Finalmente, la Iglesia Católica no tuvo ninguna división fuerte en este periodo colonial, a pesar de las dificultades que tenían. La Iglesia Católica, de gran influencia en todas las instituciones coloniales y en los colonizadores, no tenía oposición de parte de otras religiones que no sean la propia Iglesia Católica, de los propios movimientos internos. Casi todas las tareas estaban inspirados en la fe católica, todas las tareas del gobierno en aquella época o del Reino de España en América estaban inspirados en la fe católica. El Reino de España y las instituciones en América se declaraban católicos. En los 3 siglos en el periodo colonial se desataron conflictos, inclusive guerras entre católicos, jesuitas versus franciscanos dominicos y otras congregaciones, pero no fue motivo para cismas religiosos dentro de la Iglesia Católica. No hubo división dentro del catolicismo como ocurrió en Europa. Fue diferente. Aquí el catolicismo fue muy fuerte y se consolidó penetrando en la cultura de todas las instituciones. No se registra actividad importante en el periodo colonial de otras iglesias que no fuera la católica. La iglesia priorizaba las obras misionales, evangelizadoras, la conquista espiritual. Los edificios fueron iglesias modestas. Todo el esplendor se centraba en los altares y existían pocos conventos, es decir, la iglesia trabajaba más en las misiones evangelizadoras que en construir grandes catedrales en el periodo colonial. Se realizaban grandes procesiones patronales. La mayoría de los párrocos vivían de la caridad de los fieles. El catolicismo fue el vínculo de unidad nacional en el Paraguay. La Iglesia dejó invaluable trabajo en todas las órdenes sociales, culturales, educativas en el periodo colonial. Realizaba las funciones que el Estado no podía o no quería realizar. Entonces la Iglesia Católica, que hasta hoy día dejó huellas profundas dentro de la creencia y las costumbres de los habitantes de América. Entonces, de esta forma vamos concluyendo sobre la labor de la Iglesia Católica y sus distintas funciones, y también de la polémica congregación de la Compañía de Jesús, que tiene defensores y detractores hasta hoy día. Entonces, con esta clase va acompañado el material de lectura. Espero que lean bien, no se apuren en leer. Cualquier cosa consultan en el foro, en la plataforma o en mi número privado. Entonces, les deseo fuerza, que sigan leyendo y que sigamos aprendiendo en el transcurso del año. Entonces, a las órdenes para cualquier consulta, reitero, en la plataforma o en el privado. Muchas gracias por su atención.